En el día de hoy vamos a tener una conferencia que se ha titulado Bienestar en Infraestructura de la Salud, orientada a bioseguridad y a confort acústico. Esta es una conferencia que vamos a dar como en dos días. El día de hoy vamos a hacer como más el énfasis en bioseguridad y dentro de 8 días en confort acústico. Para el día de hoy nos acompaña la ingeniera Viviana Fernanda Palacios Dosman. Después nos dices de dónde es Dosman. Viviana es ingeniera civil con especialización en gerencia de marketing. Tiene más de 20 años en dirección comercial en el campo de construcción, de remodelación, de infraestructura, de temas viales, hospitalarios, hoteleros, comerciales y de transporte masivo. Viviana tiene alta capacidad para reconocer, planificar y ejecutar negocios rentables a futuro. Tiene conocimientos avanzados técnicos y normativos en ingeniería civil colombiana, en los diferentes productos e insumos en el sector de la construcción, y actualmente se desempeña como la gerente comercial de Grupsa de Colombia, SAS, filial española, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, simplemente le doy la palabra a Viviana. Por favor, abre tu micrófono y cuando quieras puedes compartirnos tu pantalla. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Igual muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y que me escuchen. Así que hoy vamos a tener una charla bastante interesante, porque más que interesante para mí es como un objetivo profesional que queríamos transmitir, confiando de que nuestra infraestructura hospitalaria tiene toda la capacidad de ser de las mejores en Latinoamérica. Esto es lo que nosotros queremos realmente sacar a resaltar, totalmente confiada y llena de optimismo al escucharlos a ustedes, de verdad. No es que quiera ser tan adular a nadie, pero la verdad es que me siento tan bien cada día que recibo una charla un lunes, viendo todo el esfuerzo y el conocimiento de ustedes, que para mí es realmente muy motivador tratar de hacer las cosas cada vez mejor y ayudar, aunque sea con un granito de arena, a lo que es mi país en el desarrollo de la infraestructura hospitalaria. Hoy tenemos una propuesta que la llamamos Bienestar en la Infraestructura Hospitalaria de la Salud, y estoy acompañada de una colega que también pertenece a la empresa Ecofon, y junto con ella es que vamos a realizar esta campaña de bienestar hospitalario. Entonces, mi compañera se llama Stephanie Garzón. Ella se va a presentar un ratico con ustedes y yo después continuaré con la charla técnica. Vale, buenas tardes a todos. Gracias, Viviana. Como lo comentabas, la idea es poder aprovechar este espacio maravilloso de los lunes y aprender en conjunto, porque aquí creo que los presentes tienen un conocimiento magnífico en el sector hospitalario. Viviana y yo, que tenemos experiencia en temas de confort o de bienestar, queremos también aportar desde nuestra especialización. Entonces, la próxima semana, como dijo Viviana, vamos a hablar del tema acústico. Para esto nos va a acompañar una eminencia en el área, que es el arquitecto Daniel Duplat, es cercano a Ecofom, y él nos va a presentar todos los beneficios para la salud al tener un ambiente controlado acústicamente. Entonces, Viviana, hoy vas a centrar tu charla en bioseguridad y estamos atentos. La idea es que al final de estos conversatorios siempre se genere como la sección de preguntas y respuestas, que todos podamos aprender, aportar desde la experiencia, y como decía Viviana, pues el objetivo es poder construir mejores hospitales para la nación. Bueno, yo sigo acá. Yo sí soy como muy partidaria de las frases. A mí siempre me inspiran para mi vida diaria. Entonces hoy les voy a compartir una, porque la verdad, a todos los que están aquí los admiro muchísimo y he aprendido muchísimo de cada uno de ustedes. Hasta el arquitecto Fernando Abella, que hizo exactamente como la introducción para yo ahora poder resaltar un poco más mi exposición. Entonces voy a leerle esto, les voy a leer esto. No hay varitas mágicas, ni trucos, ni apretones de manos
que proporcionen el éxito inmediato. El éxito se logra con el tiempo, la formación, la energía y la determinación. Darren Rose. Entonces, esto es como mi inicio para dar la charla de bioseguridad. Yo les puedo mencionar que cuando yo empecé con Gruxa, y más de uno lo sabe que lo ha vivido conmigo, pues todo el mundo se asusta porque es digamos, un insumo o un producto para la construcción hospitalaria que sale de los estándares de calidad y por ende lo hace costoso y por ende todos se asustaban y todos siempre me decían, no, es que es muy lindas sus puertas, pero son muy caras. Pero yo casi estoy segura, no solamente porque esté vendiendo puertas, sino que en Colombia tenemos la capacidad para ser buenos. O sea, ¿por qué no añorar algún día tener un Mercedes-Benz o simplemente un Audi o cualquier otra marca? Porque realmente merecemos y estamos en capacidad de ser los mejores teniendo lo mejor. Y no necesariamente tienen que ser mis puertas, sino hablo de toda la infraestructura hospitalaria en general. Les voy a presentar un pequeño video, es directamente de España, para empezar esta charla de bioseguridad. Bueno, ok. Entonces, íbamos en bioseguridad. Realmente este video, lo que les iba, o que les mencioné este video, es que hay, digamos, sugerencias debido a lo del COVID, la importancia de generar sistemas esclusas o áreas de estanqueidad, lo que mencionaba el arquitecto Fernando, para dar solución o disminuir esas posibles, digamos, falencias que podría tener determinadas zonas en un hospital para evitar o prevenir infecciones o contagios, como es el caso. Entonces, este video eso era lo que les quería mencionar, que realmente esto puede ser una buena solución, acompañado de un acondicionamiento del aire como tal. No se puede excluir esta condición del aire acondicionado para generar áreas de estanqueidad. Esto específicamente era lo que decía el video. Bueno, aquí vamos, cuando estamos sugiriendo que se utilicen áreas de estanqueidad, viene un factor importante que son las puertas higiénicas y las puertas automáticas y las puertas herméticas. ¿Qué pasa con esto? Existen ahora unas condiciones específicas para los sistemas o las áreas, zonas blancas, lo que expuso el arquitecto la semana pasada, y también para laboratorios, que también se está moviendo muchísimo ahora lo de laboratorios, generando estos sistemas esclusas y áreas totalmente aisladas donde se garanticen unas partículas de suspensión en el aire con ciertas condiciones dependiendo de cada procedimiento. Aquí hablamos específicamente de las puertas, lo que genera una bioseguridad hospitalaria, unos sistemas de puertas específicos para quirófanos y para UCIs. Ahora hablamos de UCIs que se está recomendando la utilización de UCIs totalmente aisladas para garantizar totalmente esa estanqueidad y disminuir las probabilidades de contagio. Las puertas no es la solución a muchas cosas que se pueden presentar en un hospital, pero puede ser un factor influyente para dar una buena bioseguridad, porque presentan que hermeticidad, pueden tener la protección radiológica dependiendo de cada equipo, porque eso lo da cada equipo, del diseño. Estamos hablando de hospitales humanos, estamos hablando de hospitales ya no fríos, ya no tristes ni grises, estamos hablando de hospitales diseñados para sanar. Estamos hablando de una higiene, de un acabado antibacteriano. Aquí hago la salvedad, antibacteriano no mata bacterias las puertas, pero han habido proyectos de biocidas que son sustancias que pueden matar bacterias y hongos de determinada clasificación. No todas, porque esto va siempre mutando y efectivamente, pues, a medida que va mutando, se tienen que encontrar diferentes soluciones. En este registro o este estudio específicamente se ha hecho en España. 55 hospitales de 4 regiones mostraron infecciones del 8.7% en pacientes. Más de 2 millones de afectados al año en el mundo. Es importante uno siempre ser consciente que uno puede entrar con una apendicitis y puede salir por una infección o no salir. La máxima prevalencia de infectados ocurre en las UCIs. Por eso es importante lo que nos mencionaban en la charla anterior. Hablamos de
las partículas en suspensión. Y específicamente hago mucho énfasis en la normativa 14644-1, donde habla específicamente de estas áreas y cuáles son como las condiciones que se deben como tener en cuenta. Hablamos de pabellones quirúrgicos, trasplantes, zona de quemados, son como las áreas más vulnerables para uno poder contagiarse y que sea muy vulnerable a cualquier infección. Son una de las principales causas de mortalidad. La probabilidad es de 1 a 20 de morir al adquirir una infección intrahospitalaria. También aquí, a veces cuando se preocupa muchísimo por la inversión inicial, también hay que tener en cuenta que cuando se genera un periodo de hospitalización superior por un paciente que se infectó, esto también genera unos gastos que hasta pueden superar hasta el 200% de lo que se tenía esperado. Aumento de los costos directos. En las instalaciones hospitalarias es importante tener en cuenta que todo es una caja registradora. Es una unidad de negocios muy activa, muy dinámica, donde todo influye. Desde las comidas hasta las consultas y los tratamientos, ya sea por consulta externa. Aumento de los costos indirectos, los salarios, las compensaciones, la pérdida de productividad. Aquí yo hago muchísima salvedad que cuando se compra un producto de buena calidad o se hace un diseño con todos los requerimientos y como con todos los detalles que son indispensables, la productividad puede optimizarse muchísimo y esos costos iniciales de inversión se pueden recuperar más rápido de lo que se tenía proyectado, llegando a puntos de equilibrio a tiempos cortos. El futuro va aumentando el problema de salud pública, pero yo creo que ahora con el COVID, no sé si suene un poco optimista, creo que esta situación va a mejorar. Creo que somos más conscientes de muchas cosas, desde el punto de vista hasta lavarse las manos, que uno no le tenía tanta importancia. Si empezamos por ahí, yo creo que lo que podemos lograr va a ser bastante significativo. La transmisión principal es de paciente a paciente, lo que está pasando ahora con el COVID, que de pronto no somos tan conscientes. La transmisión principal es de paciente a paciente por la contaminación en manos, ropa, los equipos del personal médico y de enfermería. Esto es un trabajo en equipo, ¿no? Estamos hablando específicamente que si un hospital o una entidad de salud quiere funcionar, es un trabajo en equipo. Está desde la infraestructura hospitalaria de la persona que diseña, hasta los protocolos médicos, hasta los operadores y los que generan todo tipo de actividad que involucran la operación salud. Entonces, esto es un trabajo en equipo y si lo trabajamos en equipo, las condiciones es muy seguro que van a mejorar. Bueno, aquí específicamente vamos a hablar en el proceso o en este tema de bioseguridad de las infecciones nosocomiales o conocidas acá en Colombia como las intrahospitalarias. De verdad, esto es realmente a considerarse. A veces no se tiene en cuenta, la importancia de controlar una temperatura o una humedad en determinada zona, en controlar una presión ambiental. A mí me ha pasado muchas veces. Hola, a mí me ha pasado muchas veces que no se tiene claro cuáles son las condiciones de presión y humedad que se tiene que tener en un quirófano. Y para ello, para facilitar un poquito esta condición, pues sí, es importante tener unas áreas controladas. ¿Cómo se hace? Con partículas de suspensión o con una control de higiene y de limpieza. Aquí hago la salvedad de que siempre se tiene que tener en cuenta hasta el sentido de apertura de la puerta. Entonces, a veces no es tan aleatoriamente decir, no, quedó así la puerta o quiero que la puerta vaya en apertura hacia la derecha o apertura hacia la izquierda o que sea batiente o que sea corredera. Aquí yo les quisiera hacer como el comentario de que sí es importante hasta la apertura o el sentido de apertura de la puerta. Como tener en cuenta que hay una diferencia entre un vano constructivo a un vano de paso libre, que de verdad cuando
no se ha considerado esto, el problema lo tenemos en un proceso de habilitación. ¿Qué pasa con las puertas que generan, o nuestras puertas específicamente, aunque yo puedo decir que casi todas las puertas europeas o americanas que están certificadas siempre están generando constantemente estudios para garantizar la efectividad de este tipo de separaciones o tipo de plataformas que generan estas condiciones ideales para que todo funcione mejor? Entonces, siempre se están haciendo estudios. Estos estudios de control de ciertas bacterias o hongos se tienen que hacer constantemente. No nos podemos siempre quedar con ciertos requerimientos, porque las bacterias o los hongos siempre van mutando. Entonces, esto es constante. O sea, cualquier empresa fabricante tiene que ir siempre actualizándose a la medida que se actualizan las bacterias o los hongos en el sector hospitalario. En el sector hospitalario, y yo creo que en cualquier sector, ahora es muy importante siempre tener en cuenta el aislamiento de zonas y la identificación de zonas. Desde el proceso de apertura, donde se tiene que garantizar un control o una barrera de acceso, hasta la salida de los desechos y la basura. Entonces, para eso es siempre, o se recomienda siempre, tener en cuenta cuál va a ser la ruta de evacuación y cuál va a ser el sistema de apertura y de accesos de toda la infraestructura. Por eso existen ya diferentes tipos de puerta. Una puerta que sea batiente, que tenga un sistema esclusa, o una puerta que simplemente sea hermética, o una puerta que tenga protección de cortafuego, o una puerta que tenga la barrera antipánico. Todo está o debe estar incluido en un diseño y en forma de detalle para que el proceso constructivo sea más fácil de poder entender. Ahora, con el sistema BIM, pues eso nos ayuda muchísimo. Mi empresa está también en todas las condiciones de pasarles planos y Revit para generar un sistema BIM más completo de todos los detalles de sistema de aperturas. A veces también se generan sistemas claves de cerradura, donde una llave maestra puede estar manejando la apertura y el control de mantenimiento de una puerta, por ejemplo. También estas puertas, en el caso que sean automáticas, pueden ir controladas a partir de una central. También se puede hacer, donde también determina, está abierta, está cerrada, tiene energía, no tiene, o tiene algún tipo de avería. Es importante ahora, por sugerencia, que los sistemas de acceso principal sean y se garanticen como un control de acceso. ¿Qué significa? Que entre menos se toque la puerta, en que menos haya paso libre de la persona que va a entrar a determinada área, pues se recomienda generar sistemas de apertura controlada. Estas puertas, al hecho de ser automáticas, como se recomienda en este momento, hace que la manipulación de la puerta sea mínima. Adicional a esto, el control de apertura se ve garantizado, porque se pueden generar un control de temperatura, un control de biométrico o un control dependiendo de cada protocolo, para que este control de acceso, valga la redundancia, sea totalmente considerado y registrado para una posible estadística o un posible estudio o seguimiento de determinada situación que se haya presentado. Tenemos diferentes, o se recomienda desde la puerta giratoria, donde genera un área de transición. Esto se utiliza muchísimo cuando hay cambios de temperatura bastante bruscos. Hablo cuando países con estaciones, se recomienda bastante porque se genera una área de transición. ¿Y qué hace esto? Que quede totalmente aislado una zona de otra zona y garantice los controles de temperatura, y a la vez garantice una climatización. Y si se garantiza una climatización, pues se garantiza un ahorro energético o un ahorro en el aire acondicionado y filtros. Nuestras puertas, como lo mencionaba antes, o cualquier puerta que se recomienda ahora para una infraestructura hospitalaria de última tecnología, se recomienda que sea hermética, dependiendo de la condición, higiénica, con protección radiológica, lo ergonómico de las puertas, que es lo que me parece a mí más
más interesante ya saber que un hospital no es para ponerse triste, sino saber que se va uno a sanar allá. Y los materiales antibacterianos, que vuelvo a hacer la salvedad, solo es antibacteriano siempre y cuando se utilicen los fungicidas o los biocidas que matan. El antibacteriano, o por lo menos en los materiales más comunes que se utilizan para este tipo de puerta, no son antibacterianos, son materiales inertes que garantizan la no producción y la no acumulación de bacterias o hongos, por la superficie ser totalmente lisas y repelentes a este tipo de bacterias o hongos. La hermeticidad. Aquí hablo nuevamente, la hermeticidad de nuestras puertas realmente es como el mayor plus que podemos presentarle. Ahora lo viví en un proyecto donde se ve la diferencia en el consumo de aire acondicionado y las condiciones que se requieren a veces para una central de mezclas o simplemente para una radiofarmacia, donde se requieren condiciones específicas de presiones. Es importante tener en cuenta que el tipo de puerta que sea escogida tiene ciertas condiciones para aguantar ciertas presiones. Hay unas normativas que en la Unión Europea afortunadamente ya son intrínsecas en ellos, pero para nosotros no. Hay que hacer la salvedad que se tiene que exigir. En España, por ejemplo, hay una normativa de estanqueidad que es como tan común que para nosotros no. O sea, en nuestra cultura desafortunadamente se habla de una estanqueidad clase 2 o una estanqueidad clase 1, pero realmente esta estanqueidad se recomienda es dependiendo del tipo de área que se va a trabajar. Aquí hablamos específicamente, cuando hablamos de la hermeticidad y las ventajas, es el control de presión, ya sea una presión negativa o una presión positiva. Aquí les voy a mencionar algo que nos pasó en otro proyecto, que aquí digamos que me cogió a mí de sorpresa, fue que realmente el sentido de apertura de la puerta es bastante significativo para optimizar las condiciones de llegar a una presión requerida. Entonces, desde ahí partimos de tener en cuenta de que si estamos hablando de una presión negativa, el sentido de la puerta debe ir de la forma de que ayude a esa presión negativa, no que le haga contrapeso a esa presión negativa. Una hermeticidad también lo que nos ayuda a disminuir los, digamos, materiales contaminantes, los olores, los microorganismos, los virus aerotransportados, los químicos peligrosos y las sustancias radiactivas, ya que siempre generan barreras, ¿no? Barreras totalmente de protección. Las puertas herméticas van totalmente ligadas o casadas con un sistema de ventilación. ¿Y qué es importante tener en cuenta? Que si se optimiza una condición de las barreras, el aire acondicionado va a trabajar en sus condiciones óptimas. Y al trabajar en sus condiciones óptimas, estamos optimizando la vida útil de filtros y estamos optimizando la vida útil del mismo sistema de aire acondicionado. Y el consumo energético, que puede ser un factor bastante determinante para tomar una decisión de adquirir productos de alta tecnología. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de una puerta de quirófano, se recomienda que esta puerta, si se puede por los espacios que se tengan, sea corredera, ¿vale? Porque garantiza que si se tiene un flujo laminar, no se va a generar por el punto de giro de la puerta contaminación cruzada. Entonces, se recomienda que una puerta de quirófano sea corredera. No hay ninguna normativa aquí en Colombia que lo determine así, solamente es una recomendación para también ayudar a garantizar la presión positiva que se requiere en una sala quirúrgica. Adicional a esto, siempre se recomienda también que si tiene usted una zona de quirófano, este tiene que tener un área de evacuación de los materiales que salen de determinado proceso o que salga a un área gris. Entonces, también hay que considerar que hay que tener unas presiones negativas para poder optimizar el proceso y no se genere una contaminación cruzada.
Esas son como unas recomendaciones que se tienen para un diseño de una sala de operaciones. Digamos que la normativa colombiana es un poco más explícita en ciertas cosas y esto pues ya no mencionó el arquitecto Fernando. Entonces no voy a hacer como mucha salvedad en esto. Estos son nuestros tipos de puertas. Aquí valga el comercial. Desde la corredera automática hasta la batiente. Diferentes modelos tenemos. Aquí como digamos, activos en la construcción, siempre se recomienda dejar muy claro cuáles son las condiciones mínimas requeridas para una puerta. En el caso de ser una puerta automática, pues las condiciones mínimas requeridas es, por ejemplo, una toma eléctrica. Entonces, siempre considerarlo así. Si es un quirófano y va a tener una puerta automática, tener en cuenta que se tiene que tener un punto que es para que funcione el motor y otro punto que es para que generar un proceso o un sistema de apertura, dependiendo del que cada diseñador escoja. Entonces, siempre considerar eso. Adicional a esto, es importante mencionarles que cada puerta tiene un vano constructivo y un vano de paso libre. Entonces, es muy diferente una puerta automática batiente, el vano constructivo que se tiene que dejar para garantizar un paso libre, a una puerta automática para garantizar también un paso libre que pueda cumplir una normativa de habilitación. Cuando una puerta, una hermeticidad absoluta no existe, todavía no se ha llegado a eso, ¿vale? Todavía no llegamos a la hermeticidad absoluta. Pero digamos que en este momento la clase número 4 es donde es, digamos, el nivel más alto de estanqueidad, que va muy pegadita a la norma 14644-1 para poder cumplir como todas esas condiciones de suspensión de partículas en el aire, ¿vale? Esto se está utilizando muchísimo ahora para los laboratorios. Digamos que la normativa para los laboratorios se está volviendo un poco más exigente para poder garantizar esas zonas de estanqueidad. Entonces, cualquier requerimiento que necesite, con muchísimo gusto podemos entrar o les puedo enviar mayor información de estos temas. Cuando una puerta de estanqueidad, en el caso de las puertas Gruxa, este proceso o este sistema de hermeticidad está en las 4 lados o en el perímetro total de la puerta. Entonces tenemos juntas herméticas en los cuatro lados de la puerta que garantiza la hermeticidad de techo a piso total. Los carros guías que presentan las puertas también generan una seguridad bastante significativa y diferencial con otro tipo de puertas. Y aquí hago la salvedad de que las puertas Gruxa como tal cumple la clase 4 de la norma UNE 12207. Las puertas corredizas que nosotros tenemos y que recomendamos para el sector hospitalario o el sector de laboratorio puede ser desde una corredera, una 201 o una batiente H402 y generan un aislamiento acústico bastante significativo. Les voy a mostrar aquí como un ejemplo del sistema. ¿Alcanzan a verlo? ¿Sí se puede ver? Estamos viendo la presentación normal. No sé qué otra cosa nos estás mostrando. Ok, o sea que los hipervínculos no me están funcionando. Este era como un ejemplo de un certificado de hermeticidad. Un certificado de hermeticidad se hace por una valoración de producto como tal, de una determinada bloque de producción de las puertas. Entonces, cada vez que se adquiere una puerta, este lleva anexo un certificado de hermeticidad que garantiza que la hermeticidad efectivamente va incluida en la puerta y los niveles de tolerancia que podrían llegar a tener ya puestas en obra. Les quería mostrar era eso, cuál es el ejemplo de un certificado de hermeticidad. Bajo la normativa 12207. Tipos de puertas.
protección radiológica, en el caso que la requieran. Estas pueden ser en vidrio, en acero inoxidable, en HPL. HPL es un laminado de alta presión. Gracias. Es una especie de formica de 3 a 4 milímetros, donde está diseñada, no sé si han escuchado el concepto de fenólico, aquí en Colombia, que se utiliza más. El HPL es como un nivel un poco más elevado, donde garantiza el alto impacto, garantiza que no se descoloriza, es un material ignífugo y sobre todo evita los rayones, para que, digamos, la vida útil de la puerta no se vea tan afectada y no tenga una vida o una terminación fea, ¿no? Que dañe el confort del hospital como tal. Las puertas Cruxa como tal son un sistema autoportante, no necesitan estructuras súper fuertes para soportarlas porque ellas tienen sus marcos que son autoportantes, pero en el caso de hacer una puerta automática sí se requiere que la parte o el dintel superior tenga un refuerzo mínimo para aguantar unos 50 kilogramos, que más o menos es lo que está pesando el operador con sus hojas. Cuando hablamos de refuerzo también de las puertas, es importante, como son autoportantes, sí se recomienda es que se refuercen los vanos perimetralmente, es para el amarre, para que el marco quede bien sostenido a la estructura. Eso sí lo recomendamos muchísimo, realmente. ¿Qué hacemos en nuestro proceso? Vamos a la obra, chequeamos medidas, hasta que no tengamos las medidas totalmente aprobadas por el cliente, no se entra a un proceso de fabricación. Después de que se han aprobado estos planos, se da a un visto bueno de un configurador. Después de estar configurada, se obtiene una aprobación y empieza a fabricarse la puerta. Estamos ahí para siempre apoyarlos técnicamente desde el AutoCAD o el Revit hasta el proceso mismo del mantenimiento de la puerta y la capacitación de las personas que van a operarla. Esto también es bien importante mencionarlo. Independiente de que sea Cruxa o cualquier otra empresa, este tipo de puertas también por normativa colombiana requieren ciertas condiciones, ya sea, está incluida la normativa Incontec, donde habla de transportes verticales o puertas automáticas. Entonces, no solamente ya es ir a instalar una puerta automática, sino que también se requiere una certificación de una entidad externa que garantice que la puerta no le va a hacer daño ni al usuario ni a los operadores mismos de la institución. Entonces, no se puede saltar esto, no solamente comprar la puerta y dejarla ahí, ¿no? Se requiere un protocolo de mantenimiento, se requiere un protocolo de seguridad de uso y se requiere una certificación externa para que ésta sea avalada y aprobada como un uso o como un producto que no va a hacer daño a la vida humana. Ventanas de observación, también contamos en nuestro portafolio. Volvemos a lo mismo, siempre tener en cuenta qué es un vano constructivo y cuál es la dimensión de un vano libre. La higiene. Estos, digamos, son como las zonas que más se utilizan sistemas de puertas hospitalizadas, como lo mencionamos inicialmente. Estos son los transfer de materiales. Tenemos desde transfer de materiales, ventanas guillotinas, hasta los transfer de pacientes. Aquí, arquitectos, les hago así otra propaganda. Ustedes pueden contar con Cruxa, es una fábrica directamente que está en España. Y si quieren algún diseño específico, como ya nos ha pasado afortunadamente en varias entidades o instituciones colombianas de salud, pueden generar un diseño exclusivo.
y pueden contar con todo nuestro apoyo para hacer este diseño realidad. Ya hay diferentes entidades que están generando una imagen corporativa donde están usando sus puertas en todos sus centros hospitalarios con las mismas condiciones para generar esta recordación con una imagen corporativa. Son puertas que nos ofrecen todo tipo de confort, desde el acústico hasta el control de presión, control de temperaturas. Es importante también mencionarles que estas puertas no generan ningún tipo de relieves o soldaduras o siliconas que puedan dañar o hacer daño al usuario, al paciente o al operador mismo del hospital. Eso también es importante como mencionar. Las formas ergonómicas de las puertas también deben ser consideradas, desde la manija o la bisagra hasta los topes de las puertas, ahora ya están siendo considerados en los diseños. Por ejemplo, en España nos pidieron que el tope de la puerta tenía que cumplir ciertas condiciones para que hiciera un polo a tierra para garantizar la salud, la seguridad del usuario o el paciente. O sea, hasta eso ya no se puede salir a consideración. Este tipo de soldaduras que se presentan en unas puertas hechizas pueden ser acumulaciones de polvo, de infecciones y pueden generar riesgo, ¿no? Les hago mención porque sí he encontrado muchas cosas así y realmente no se le brinda la atención que debería brindarse. Esto es un proceso de la instalación de una puerta automática. Considerar siempre que el operador es el doble de la hoja para que tengan en cuenta el espacio y no vaya a generar ningún tipo de bloqueo de una válvula de gas o una toma o un pulsador de emergencia. Siempre hay que considerar este tipo de condiciones. Bruxa siempre ha trabajado o trabaja con el acero inoxidable, el vidrio. Ahora es HPL, antes se llamaba APL, que era un laminado de alta presión, ahora es HPL. Y productos biocidas, en el caso que ustedes quieran matar algún tipo de bacteria de las que ya se está clasificada en el estudio que les mencioné anteriormente, y así yo les podría garantizar que lo que les estamos ofreciendo, eso es lo que va a cumplir. La calidad desde el acero inoxidable es totalmente determinante. ¿Por qué? Cuando usted tiene claro el concepto de qué calidad se requiere en el acero inoxidable, está teniendo en claro la vida útil de la puerta o el mueble que va a colocar. Entonces, también hay que considerarlo bastante. Estos son, digamos, lo que habíamos mencionado en alguna oportunidad en una charla, que nuestras puertas utilizan o se recomiendan este tipo de colores, ya que se han hecho estudios que este tipo de colores ayudan a la no reproducción de las bacterias o los hongos y generan un ambiente cálido y tranquilo. La ergonomía de una manilla es también a considerar. Entre más, digamos, confort se le brinde al paciente y al operario como tal, el beneficio va a ser más gratificante para todos. Aquí hago la salvedad de un nuevo producto o una nueva marca que sacó Bruxa, que se llama Compact System. No voy a utilizar el hipervínculo, también aquí había un video, pero desafortunadamente pues no está funcionando. Es una nueva marca, es una marca específica para consultorios, para zonas de estanqueidad también puede funcionar muy bien. Es más económica, su núcleo específicamente es en madera, se genera una colmena, se le inyecta poliuretano y esto hace que las puertas sean macizas. Y el marco se hace en aluminio para que la resistencia y la apariencia de la puerta sea la más agradable posible. Esta es una nueva línea. Bueno, también aquí era un video, pero bueno, pasamos. Y aquí me despido diciéndole que solo podemos hacer
Solos podemos hacer muy poco y unidos podemos hacer muchos. No solamente estoy hablando por las puertas Gruxa, sino les digo esto como ingenieros y arquitectos que somos por un país grandioso que solo merece hacer o tiene derecho a ser grande. Muchísimas gracias entonces aquí. Muchas gracias, Viviana. Muy amable por la presentación. Venimos con las preguntas. Por favor, levanten sus manos a los que tienen la cámara prendida para poderles dar la palabra. O si lo prefieren de forma digital con Alt-Y o desde el menú de participantes pueden levantar ahí la mano virtual. Entonces veo la mano levantada de Plutarco inicialmente. Plutarco, adelante, por favor. Ingeniera, muy buena su exposición. Creo Gracias. que nos está debiendo otra conferencia para ver cómo las instalamos en todos los hospitales que les falta esas características de bioseguridad. Tengo dos preguntitas muy sencillas, o fue que no las alcancé a ver en tu exposición. ¿Qué representa gráficamente que una puerta tenga hermeticidad? Porque yo veo que dice que son más favorables las puertas de corredera a las que tienen el vaivén de ajustar contra un marco que herméticamente ajusta y que tiene otras consideraciones, pero tiene el problema de la presión del aire o del ambiente interno al externo. ¿En qué momento se puede considerar que una puerta es hermética? Si usted va a un hospital o a una clínica y comienza a revisar todas estas partes que deben ser herméticos, ¿en qué momento usted se da cuenta que no es hermético? Primera pregunta. Ok. Ya. Bueno, una puerta hermética genera una resistencia no mayor a los 25 pascales, y esto se hace a partir de ya sea de un dinamómetro o digamos sistemas que ya están establecidos para determinar este tipo de ensayos, por decirlo así. Una puerta hermética a contraluz también se denota, o sea, usted apaga la luz y efectivamente usted puede encontrar todo un perímetro donde la luz se traspasa. Ahí está diciendo, no, esto no es hermético. Entonces, por ende, no está generando, eso es como a manera folclórico, por decirlo así, que se puede hacer desde ahí se puede hacer. La normativa, por ejemplo, la 14644-1, tiene ya todos unos estándares de ensayo para determinar y ayudarse a fortalecer junto con la normativa 12207, donde hay ya un protocolo de ensayo, donde coge usted el área, la divide por sectores y empieza a hacer ensayos, ya sea de presión o de contenido de partículas en suspensión. Entonces, a usted ya está determinando si el área como tal, está generando la estanqueidad o la hermeticidad que usted requiere para el proceso que la está utilizando. Cuando hablábamos de una puerta batiente o una puerta corredera, por lo general la puerta batiente, a usted a realizar el punto de giro de la hoja, hace que el aire que estaba en un lado pueda pasarse al otro. Entonces, cuando usted requiere un área de estanquidad con muchísimo detalle, pues no se recomienda utilizar este tipo de puertas. No es que usted no vaya a garantizar las presiones o las condiciones que se requiere para determinada zona, por ejemplo, para farmacia nuclear, ¿sí? Pero le facilita la vida si utiliza una puerta corredera. Le facilitaría muchísimo más la vida para llegar a esas condiciones de presiones requeridas en determinadas áreas. Una puerta de vaivén, desafortunadamente para un quirófano no se recomienda ya, porque como esto va a partir de un pivote, entonces se genera una luz de piso a techo
o de marco superior a piso de la puerta, donde nunca va a quedar sellado. Entonces ahí ya digamos que este tipo de puertas para quirófano no se recomienda porque para garantizar una hermeticidad sería bastante complejo. ¿Qué significa cuando usted no garantiza una hermeticidad o una estanquidad de un área? Que tiene que optimizar su sistema de ventilación. Y al optimizar este sistema de ventilación, lo que hace es hacer más consumos energéticos, más consumos de mantenimiento del aire acondicionado, que eso mueve una caja registradora también. La segunda pregunta, y no pregunto más. En caso de cuando uno está haciendo el diseño y supuestamente tiene carta libre, carta abierta para que sea lo mejor de las especificaciones técnicas para ese proyecto, puede uno contactarse con su empresa, bueno, con usted, pero puede también, hay también el servicio de que uno le mande los planos, le haga el estudio respectivo, qué áreas necesitan de esas características de hermeticidad y de asepsia y de climatización y todo eso. Y le mandan a uno las características en qué sitio necesita esas puertas o ese tipo de accesorios y los costos, o hay que hacer varias citas para hacer el estudio de eso. Pues digamos que el primer paso que siempre se recomienda es que nos pasen unos planos. Uno con los planos empieza a hacer sugerencias, no es más. Dependiendo de ese plano, uno ya sabe si la puerta se le recomienda que abra a la derecha o que abra a la izquierda. También tenemos que ir muy conectados con la red de gases o alguna toma, para que en el caso que usted dijo, no la quiero corredera, entonces yo le voy a decir, no, o sea, aquí corredera, si la va a colocar corredera, tendría que quedarle por dentro, que no le recomiendo que una puerta automática quede por dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque cuando vamos a generar un mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo de una puerta, esto pues hace que entre en personal que no está como en condiciones y que puede contaminar un quirófano, ¿vale? Adicional a esto, el operador, como es una cajita, genera también una especie de mueblecito, por decirlo así, que acumula polvo. Y como en un quirófano lo que se recomienda es que no haya nada de superficies que generen algún tipo de acumulación, entonces ahí entraríamos nosotros así, miren, lo mejor es que usted coloque una puerta batiente porque no da el espacio o porque no se recomienda, porque su quirófano es digamos, de alto requerimiento. Entonces ahí entramos nosotros a participar y dar nuestra opinión. Algunas veces también lo que recomendamos o se sugiere es decirle el ancho de la puerta. Si va a un pasillo, ¿qué ancho se le recomienda? Y si va a un pasillo de evacuación, entonces por favor tenga en cuenta que tiene que tener una barrera antipánico, por decirlo así. Entonces siempre son sugerencias que se hacen y se le manda a usted como un catálogo del tipo de puertas y ustedes ya escogerían cuál es la conveniencia óptima para el proyecto que están trabajando, porque también hay que considerar el tipo de material. Dependiendo del tipo de material, podemos determinar el precio. Entonces, es diferente una puerta en vidrio, es diferente una puerta en HPL y el precio de una puerta en acero inoxidable, que es, digamos, el top 10 del tipo de puertas. Entonces, es para considerar en su proyecto y sobre todo en su presupuesto. Ingeniera, perdón que la última pregunta, pero es que se me ocurre lo siguiente. Usted habló de unas normas hospitalarias españolas y conoce las colombianas. ¿Usted cree que las colombianas están deficientes con respecto, porque me está hablando de una serie de especificaciones ya muy exclusivas y aquí no las tenemos escritas? Puede que las tengamos en la mente de cada uno de nosotros. ¿Es necesario que esos queden incluidos en las normas colombianas? A manera personal, le digo que sí debería considerarse ciertas condiciones. Sin embargo, ya debido a todas estas charlas que hemos tenido, yo le puedo decir que pues en Colombia
vamos para allá. Yo casi estoy segura que a esto vamos a llegar. ¿Por qué? Porque hay entidades como la Fundación Santa Fe o un San Vicente de Paúl o un cardiovascular, donde ellos se basan en una Joint Commission, por ejemplo. O sea, ya hay entidades internacionales que quieren, o entidades de salud colombianas que son internacionales. Entonces, si ellos quieren entrar como a participar en el juego internacional, pues tienen que necesariamente cumplir este tipo de normativas. Entonces, digamos que esto es un paso a paso. La verdad, yo ya lo entendí, vamos lentamente pero seguros, pero yo creo que allá llegaremos. Gracias. Muy bien, tiene la palabra Carlos Tavera. Bien, tiene la palabra Norma Rubiano y luego Hugo Pinzón. Adelante, Norma. Buenas tardes a todos. Hola, Viviana. Hola. Quisiera hacerte dos preguntas, algo muy puntual. Me llama la atención el tema de puertas. Uno, en la parte estructural, pues dijiste el tema del refuerzo adicional, ¿verdad? Pero sí, ese tema de que hablabas de doble muro, dejar un espacio, como ese espacio, ¿cuánto debe ser el mínimo? Y a razón de que, digamos, en los cortes se veía abriendo y cerrando, siempre hablabas de una luz que se deja en como un doble muro, pero no entendí muy claro ese tema de ese funcionamiento de ese doble muro o esa luz en función de qué se deja, ¿ya? Otro punto, el tema del montante, cuando mostraste esa parte constructiva de una puerta corrediza, a nivel hospitalario se supone que no deben haber montantes, nada por el tema de acumulación de polvo. ¿Hasta qué punto esos montantes son permitidos así sueltos y no se les coloca una tapa, no sé, algo que los tape y que los dejan así? Y tres y última, ¿cómo funcionan las puertas si son las puertas que son de emergencia? Normalmente esas puertas deben abrir hacia afuera. Y si tú manejas un software, las puertas donde hablaba todo automatizado, pues creería que esas puertas no funcionan con software. Ok, bueno. Gracias. Hola, gracias. Nuestras puertas tienen una terminación JR45 que sí termina, o digamos que se puede, el JR45 es solamente como ese conector que se tiene como el línea de teléfono que se puede conectar a cualquier red central, ¿vale? Entonces, la tecnología de este tipo de puertas son de muy fácil conexión para una red central. Entonces, si existe un centro de mando, solamente es generar la unión a partir de este cableado y puedes determinar si la puerta está funcionando, si la puerta está abierta o si la puerta está cerrada, o en el caso de determinado protocolo de seguridad, bloquear la puerta. Eso lo podemos hacer con nuestras puertas, siempre y cuando el sistema sea automático, ¿no? Porque pues una puerta manual es muy complicado, se tendría que hacer, digamos, como mínimo con un cierrapuertas o un dispositivo de imán, que también se puede llegar a eso, pero es un poquito más artesanal, por decirlo así. En cuanto a las estructuras de las puertas, lo que se recomienda siempre es que en caso de que sea un área de quirófano, los marcos o los operadores queden en el exterior, no en el interior, porque efectivamente es una acumulación de polvo. Pero hay casos donde ya se hizo el diseño y donde se necesita una puerta corredera porque el diseño lo dijo así, pues se tiene que colocar la puerta internamente o dentro del quirófano. Entonces lo que se ha hecho es o media cañas más grandes o se ha colocado como una pared del mismo ancho del operador que llega hasta el techo y ya genera esa protección y no genera como ese punto de estanqueidad, por decirlo así. Perdón. Entonces, eso es como la recomendación que siempre se hace, ¿no? Media cañas para generar que no, o por lo menos optimizar un poquito, que no haya esa acumulación de polvo, o se genera una pared falsa desde el tope del operador hasta el techo, donde garantice de que no va a haber ese desnivel o esa mesita que se genera para
para que haya acumulación de bacterias o polvo. Entonces, por eso siempre les recomiendo ahora a ustedes como arquitectos que sea la puerta que tengan en consideración, la marca que sea, consideren este tipo de cosas que solamente cuando se está en obra es que se empieza uno a complicar un poco más la vida. Por ejemplo, hay que tener en cuenta en este tipo de puertas, si va a utilizar una puerta automática, dónde va a quedar el control de acceso. Porque a veces queda en una parte opuesta donde el camillero viene, entonces se le va a complicar, o necesariamente en el último proyecto que estuvimos, no había espacio, sino en una sola pared, y esa pared tenía el lavamanos. Entonces, esto es algo electrónico que cualquier chispa de agua pues puede estar generando daños, o no llegue el ocioso y le eche agua y ya se está complicando un poquito la situación. Entonces, es como siempre esos como tips de recomendación por la experiencia que hemos tenido para que no nos pase. Son cosas mínimas, pero suele pasar. En cuanto a lo de las luces de las puertas, estas me las determina el tipo de puerta. Una puerta batiente y el tipo de hermeticidad que usted haya escogido. Si usted me dice, Viviana, yo necesito una puerta hermética batiente, pues entonces estas luces no se tienen que ver de esa manera, o sea, son mínimas. Pero cuando usted habla de una puerta que no es hermética, que solamente es automática y que el hospital no quiso o no le interesaba que fuera hermética, pues usted va a encontrar luces en todo el perímetro de la puerta. En este caso, la puerta era convencional, no hermética, porque cuando hablamos de hermética, por ejemplo, corrediza, ella tiene un sistema de escualización que la puerta tiene unos rieles en el piso y escualiza y se echa para atrás, o sea, garantiza que la hermeticidad sea en todo su perímetro, tanto en los laterales como en la parte superior y en el techo del vano como tal. Entonces, es dependiendo del tipo de puerta. Aquí había de todos, aquí habían puertas herméticas y puertas no herméticas. Una puerta hermética, lo que usted va a ver, o que les mencionaba así como a manera muy artesanal, usted cierra la puerta y a contraluz, efectivamente no tiene que encontrar sino los mínimos reflejos de luz. Y ahí ya está usted como garantizando de que se está presentando un sistema de hermeticidad en una puerta. En Colombia, desafortunadamente, se hacen puertas que se dicen ser herméticas, pero casi nunca hermetizan en la parte de abajo, en el piso, que es bastante significativo. Entonces, en el caso de Gruxa, utiliza unos borletes de hermeticidad que también son escualizables o se pueden nivelar dependiendo de las características que se quiera. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Viviana. Antes de darle la palabra a Hugo Pinzón y a Mauricio Tangarife, no sé si Carlos Tavera ya está ahí, porque quedamos... Sí, ya estoy acá. Listo, adelante, Carlos, con tu pregunta. Gracias, ¿sí me escuchan bien? Sí, porque tuve un problema de la señal. Muchas gracias. Viviana, algo parecido a lo último que acabas de decir tenía pendiente. Yo visualmente, con base en lo que expusiste de la diversidad de puertas, me da la impresión de que ustedes tienen las puertas y sucede que a veces en la industria farmacéutica pueden utilizarse puertas más altas. Eso también lo pueden fabricar. Y el peso de la puerta, ¿en qué promedio está de las puertas que nos has mostrado en el catálogo? Ok. Bueno, en los laboratorios específicamente, ahora se están, por la habilitación como tal, están pidiendo garantizar una estanqueidad. Al usted garantizar una estanqueidad, lo que está garantizando es que las partículas en suspensión sean las mínimas requeridas para aprobación de un laboratorio. Estas puertas nos está, digamos, o hemos tenido bastante aceptación en laboratorios porque efectivamente garantizan la estanqueidad de la zona que se requiera. El peso de una puerta, pues depende primero del material y depende muchísimo también del tipo de puerta o el diseño de puerta que haya escogido. Entonces, si estamos hablando de una puerta automática corredera, el peso de la hoja son 150 kilogramos que aguanta. ¿Sí?
Si estamos hablando de una puerta batiente, pues depende, puede estar entre 60 kilogramos por hoja y podremos estar hablando entre 150 y 120 kilogramos por las 2 hojas. ¿Qué se recomienda? ¿Por qué se recomienda? Que sea para una batiente este tipo de peso, porque el radio de giro por la inercia genera un momento. Cuando una puerta se vuelve muy pesada, puede golpear a una persona y puede poner en riesgo la salud de esa persona. Entonces, por normativa española, que eso ya es muy intrínseco en su normativa, pues se recomienda que una puerta no supere los 1,20 por el radio de giro que puede generar este tipo de puertas. Y si es una puerta plomada, pues muchísimo más. A mí me ha pasado que me dicen, no, necesito una puerta de 180, 180 o 1,8 metros en plomo de 2, batiente. Entonces yo digo, no, o sea, yo se la podría hacer, claro, yo la puedo hacer, pero yo no se la recomiendo porque el radio de giro genera una inercia. Primero, la puerta se le va a estar descolgando constantemente, ¿sí? Y segundo, el riesgo de golpe o de aplastamiento puede ser muy alto. Entonces, eso también siempre lo estamos recomendando cuando nos hacen un requerimiento específico de una puerta. Listo, gracias, Viviana. Tiene la palabra Hugo Pinzón y luego Mauricio. Bueno, muchas gracias, Viviana, estuvo muy bien. Yo soy muy hincha de Luxa. He recomendado porque me parece muy bueno el sistema. De todas maneras, yo no le voy a hacer ninguna pregunta, ni mucho menos, simplemente unas recomendaciones que he observado de acuerdo a la poca experiencia. En fin, que son las preinstalaciones. Recomiendo que se tengan mucho cuidado con las preinstalaciones donde van los circuitos de los controles de la puerta. Se han presentado algunos inconvenientes por cableado, por mala ubicación del circuito, en fin. Son recomendaciones que yo le puedo hacer. Y lo otro es que el piso esté supremamente nivelado, porque yo he visto unos pisos muy mal construidos y eso es delicado. Entonces son recomendaciones que el piso debe ser muy nivelado. Y lo otro, como he sabido que últimamente están utilizando mucho el material gypsum para los muros, pues esos muros no tienen la capacidad estructural para soportar una puerta con un peso específico como el de ustedes. Entonces yo recomiendo que las paredes sean de un material muy resistente para que no haya problemas de desprendimiento de las puertas y que se puedan instalar lo mejor posible. Eso es más o menos las recomendaciones que yo puedo hacer. Ok, yo aquí hago un comentario. Vale, gracias. Aquí hago un comentario. Afortunadamente, digamos que la tecnología de este tipo de puertas automáticas ha cambiado muchísimo. Anteriormente, si usted abría una puerta automática y había una cantidad de cables y aparatos y piecitas y cosas que uno quedaba sorprendido. Ahora, por la globalización como tal de la tecnología, estas puertas ya son muy limpias. Se oye mal, se oye mal. Se oye mal. ¿Me escucha? Viviana, te estamos escuchando bien. De pronto, Hugo, si estás escuchando mal, es internet en tu casa, Hugo. Sí, se escucha bien. Te escucho bien. Ok, entonces lo que les mencionaba es que ahorita por la globalización... Yo estoy escuchando bien, que antes tenía problemas. Hugo, tienes el micrófono apagado, Hugo. No, se oía mal porque yo creo que tenía el micrófono prendido. Ok. Le mencionaba que ya por la globalización de la tecnología, este tipo de puertas es muy limpia. O sea, ya hay 4 piezas gigantes sin cables regados por ninguna parte y son más seguras, ¿no? O sea, porque están cumpliendo una normativa
que ya existe una normativa, que es la 16005, que garantiza que no hay riesgo de que nadie se vaya a electrocutar, de que nadie vaya a generar un proceso de aplastamiento. Entonces hemos ido como evolucionando bastante en eso. Y eso yo creo que se lo debemos muchísimo, sobre todo al transporte masivo, ¿no? Como se ha pasado de todo. Entonces eso ha hecho que cada vez vayamos como evolucionando y tratando de que siempre la seguridad del usuario o del operador de la misma sea la prioridad realmente. Cuando uno va, otro punto es cuando uno va y se aprueba una puerta, dijeron, no, vamos a usar este tipo de puertas, por lo general uno va y hace una visita técnica. Y al hacer esa visita técnica, uno lo que hace es chequear medidas de vano, pero también hace un chequeo de nivel de piso. Porque si una puerta es hermética, un nivel de piso puede ser el caos total para que esa hermeticidad no se cumpla. Y eso ya no forma parte de la puerta, porque la puerta es algo estándar, o sea, es un rectángulo perfecto, pero el piso puede ser bastante, digamos, desfavorable si no tiene unos niveles de tolerancia para que la puerta, o en este caso, el burlete de hermeticidad se pueda adaptar y garantice la hermeticidad en la parte inferior. Muy bien, gracias, Viviana. Tiene la palabra Mauricio. Muy buenas tardes a todos. Viviana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Arqui, ¿cómo va? Primero, muy bien, sí, señora. Mil gracias por toda tu información. Mi pregunta es muy puntual. He estado mirando en el catálogo de ustedes y no veo una puerta para cuidado intensivo que he visto que es muy útil, más en nuestras UCIs que son tan estrechas. Es una puerta en la que, ejemplo, si tú tienes el vano frontal completo en vidrio, tú lo partes, ejemplo, en 4 puertas corredizas y finalmente, una vez se corren, se pueden girar batientes. No sé si ustedes manejan ese sistema. Sí, Arqui, ya mismo le voy a mandar al WhatsApp el video de la puerta que usted me está preguntando. Eso es como para garantizar que usted tiene un vano limitado. Correcto. ¿Sí? Entonces lo que hace la puerta tiene 2 funciones. Es corredera, pero también es batiente. Entonces usted Correcto. Lo que casi garantiza es que si necesita ese ancho de 1,40 porque no pudo optimizar más ese pasillo, ella se genere como mínimo, o sea, genere una apertura de 1,35, pues porque las hojas siempre ocupan un espesor, entonces ya es una distancia que ya no podríamos como suplir, o sea, no la podría retirar porque la hoja tiene un espesor y ese espesor pues sí no se lo puedo quitar, pero sí lo que hace es garantizar que el ancho de vano sea el óptimo para esa zona. Ya mismo le mando ese video de la puerta y de verdad que es bastante interesante. Puede ser automática o puede ser manual. Muy bien. Muchísimas gracias, Viviana. Okay, gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Viviana. Tiene la palabra Patricia. Por favor. Hola, gracias. Ya. Ah, era Martica. ¿Y usted por qué? Marta. Estamos tomando té. Estoy con mi Lala y mi Lala toma té a esta hora, pues yo escucho, Dale, pero Marta, también la tiene. tranquila. Las apreciaciones de Hugo me parecen súper claves y es importante, digamos, que obviamente que tú estás enfocada desde el campo de las puertas, pero en el punto al que le pega a Hugo es la coordinación general de un proyecto. Aquella persona que tiene que tener en su cabeza todas las situaciones y todos los esquemas que se meten dentro del proyecto, entonces tiene que ver con eso. ¿Qué necesito para instalar una puerta? Necesito una acometida eléctrica, ¿sí? Puedo necesitar esos diferentes puntos eléctricos que se requieren para, ¿sí? Vale la pena, digamos que nombrarlos aquí, porque para mí no es claro, por ejemplo, cuántos puntos eléctricos necesito. De pronto la puerta, a la vez de tener el sistema de abrir de corredera o de sistema normal, tiene que tener un punto de, no sé, una cámara adicional. Ese tipo de cosas son importantes que tengamos en cuenta cuando uno está haciendo la generalidad del proyecto y la formulación completa. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, desde yo como manejo la norma sismorresistente, desde la normativa sismorresistente, todos los elementos arquitectónicos no estructurales
requieren una estructura independiente. Entonces, no importa cómo vaya a hacer yo los muros divisorios, si los hago en drywall, cuando hablo de drywall me refiero a superboard o a yeso cartón, o dependiendo de lo que necesite, pero cuando yo voy a instalar las puertas, tengo que asegurar que ese sistema portante de la puerta lo pueda asegurar tanto al piso como al techo. Entonces, esa parte me parece muy importante que la tengamos en cuenta, sobre todo cuando uno es el coordinador de un proyecto o es quien está haciendo la formulación general. Uno tiene que tener en la cabeza todo ese tipo de instalaciones, como la tenemos, por ejemplo, hablando tú, como hablabas del BIM, cuando hablamos de ese esquema BIM, ese me hace toda esa coordinación. Sin embargo, no es lo mismo que yo tenga clarísimo qué es lo que debe suceder a que un computador me arme toda mi esquema o la estructura y yo después no tenga claro qué es lo que debo hacer, cómo armo los sistemas portantes para los elementos estructurales, cómo aseguro las tuberías y todas esas cosas. Entonces, eso es bien clave, tanto los requerimientos para como lo que necesito poner después. Gracias. Ok, aquí es importante mencionar que si una puerta es automática, hay 2 puntos eléctricos y nosotros detallamos hasta el cableado de que se recomienda para esos puntos eléctricos, ya sea un 6 o un 8, hasta eso llegamos nosotros al detalle. Siempre y cuando lo requieran, ¿no? Si no lo requieren y ya tienen experiencia, pues uno se salta eso. Pero siempre tener en cuenta que hay un punto eléctrico para el operador como tal del automatismo, llámese brazo o llámese puerta corredera, y también hay que tener un punto eléctrico para el sistema de apertura, que en los hospitales ya puede ser un burlete, ya puede ser un por codo, por no touch, un biométrico, una tarjeta, y eso necesita también un punto eléctrico. Aquí también les hago la salvedad en los sistemas esclusas. Los sistemas esclusas o los transfers de materiales, no es para nuestros transfers de materiales donde se tiene unos niveles de bloqueo de dicha puerta y se genera un sistema esclusa, también se requiere un punto eléctrico. Por ahora, siempre que hemos vendido puertas o sistemas esclusas de materiales, todavía no he encontrado la primera obra que haya tenido en cuenta un punto eléctrico. Entonces, entran a romper y entran a decir, ¿y ahora de dónde lo tomamos? Estos sistemas esclusas, siempre llámese para puertas o utilícese para puertas o se utilice para un transfer de materiales o un transfer de paciente, hay que considerar siempre un punto eléctrico. Si quieren un sistema esclusa. No importa la experiencia de la gente. Es importante que tú siempre solicites. Cuando tienes sueño puede haber ruidos allá donde lleguen estos hablaban duro y todo y dormido. Me la salto con la experiencia de la gente. No te la saltes. No te la saltes porque eventualmente yo puede que sepa mucho y dio la casualidad de que el día que estaban haciendo eso, yo no fui a la obra. Y la persona que está encargada de hacer el seguimiento, la instalación, no lo lee, no lo pone. Entonces, ahí es donde uno debe tener clarísimo que para eso son las especificaciones de obra, para que la persona que lo lea tenga la trazabilidad y como el seguimiento para eso. Siempre, no importa que todos sepamos mucho. A algunos se les puede pasar o se nos puede pasar que como no estaba escrito, pues me lo brinqué y sucede lo que... Entonces, uno se evita ese tipo de problemas. De pronto llega la interventoría y dice, no lo puede poner porque aquí no está escrito. Entonces uno mejor escribe. Recordemos que en instalaciones eléctricas se debe tener en cuenta un 30% más por cualquier emergencia. Yo ya he visto en muchas partes que hace falta instalaciones eléctricas por carga, porque no está previsto algunas o otras instalaciones. Entonces es mejor que se sobre y no que falte. Y la ubicación es muy importante. Los circuitos son muy importantes. Ahí tenemos un ingeniero electrónico que es muy experto en edificios inteligentes. Él puede colaborar muchísimo. ¿No?
son experiencias que hay que uno transmitirlas pues, y que se pueden presentar en una construcción y en el futuro, en el desarrollo de la parte. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Esmeralda, tienes la palabra. Bueno, gracias Viviana, felicitaciones. En realidad más que una pregunta es como un comentario. Las puertas también es muy importante tener un punto de red, porque nosotros las tenemos ligadas en la Fundación Santa Fe a un sistema central para en caso de emergencia poderlas liberar en caso de una evacuación. Y otra de las cosas, como decía Marta, estos proyectos y el éxito de un proyecto arquitectónico es cuando uno se sienta en una mesa técnica e involucra a los aliados estratégicos que son los proveedores, que son los que saben cómo su producto se debe instalar, a qué distancia, a qué nivel del piso, todas esas cosas. Muchas veces los egos y la prepotencia de los que estamos dentro de un hospital y los que estamos construyendo un hospital no permiten que el vendedor de la puerta venga y nos cuente cómo es que debe ser el vano y cuando vamos a instalar la puerta, y lo doy por caso real, cuando íbamos a instalar la puerta, el vano había quedado chueco, torcido, no entraba a la puerta, no se habían dejado las cajas que eran las tomas eléctricas, el punto de red no existía, entonces es un reproceso en las obras que hacen que las instituciones gasten un poco de dinero porque no escuchamos. Entonces, de verdad que no soy arquitecta, para los que de pronto estén conectados y sepan, pero sí sufrí en carne propia muchísimas cosas que de la planeación del proyecto no tuvimos en cuenta. Y una de las cosas importantísimas es las puertas y el punto de red. O sea, si uno va a hacer una evacuación y no tiene cómo liberar las puertas de un hospital, que son muchísimas, con controles de acceso por las diferentes áreas restringidas, se complica la situación en el hospital. Y gracias Viviana y gracias a todos por escucharme. No, gracias, ingeniera, muchísimas gracias. Gracias. Estoy de acuerdo con Esmeralda. Es mejor evitar problemas en el futuro y corregirlos antes de y no después de. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, Viviana. Efectivamente, pues han hablado del tema de control de acceso y el gran problema de los sistemas de control de acceso es que a veces de pronto no se tienen planeados como debe. Esmeralda nos menciona de todos los problemas que ha tenido, tú nos mencionas de que a veces se les olvida el punto de comunicaciones o el punto eléctrico. Pues todo esto viene desde mi experiencia por dos razones. Una porque no sé por qué empezamos a comprar cosas y empezamos a hacer diseños de ingeniería sin tener todos los detalles arquitectónicos. Es decir, en muchas ocasiones nosotros como encargados de la parte de redes electrónicas hospitalarias, llegamos a un punto en donde necesitamos los detalles, necesitamos el detalle de la puerta, cómo va a abrir la puerta, qué tipo de puerta va a ser una puerta de corredera, va a ser una puerta de pivote, el ancho de la puerta, va a tener un montante la puerta, va a tener qué tipo de marco. Resulta que la mayoría de arquitectos nos dicen, lo que pasa es que esos son detalles, eso se mira después, eso se mira después. Y resulta que realmente en esos detalles es que están las grandes diferencias y las grandes diferencias a nivel de costos y las grandes diferencias a nivel de problemas en obra, simplemente porque queremos empezar muy rápido el proyecto sin planearlo con detalle. Entonces, cuando tú mencionas el tema de las puertas, pues es fundamental que efectivamente ese detalle esté desde el inicio del proyecto y no al final del proyecto donde de pronto la parte constructiva pues ya ha avanzado y ya la parte de redes electrónicas y eléctricas ha avanzado. Entonces, pues ya nos damos cuenta que efectivamente hacen falta varios temas. Pero la pregunta iba dirigida a los planes de evacuación. Siempre, digamos que hoy en día por NSR 10 y por los temas de seguridad humana que se le ha mencionado acá, sí,
hablamos mucho de la evacuación y de qué se necesita para poder evacuar. Entonces, mi pregunta iba orientada a la parte de norma. Yo no sé, Viviana, si tú conoces si la norma permite que hayan este tipo de puertas como las que mostraste dentro de una vía de evacuación, porque en la vía de evacuación, pues digamos que deben abrir rápido, deben abrir fácil, no deben depender de un mecanismo electrónico, y entonces como que uno dice, bueno, pero si pongo este tipo de puertas en varios lados, ¿cómo va a ser la evacuación? No sé qué diga la norma al respecto. Sí, digamos que nuestras puertas automáticas cumplen esa condición. O sea, una puerta automática batiente, que por lo general lo que se utiliza para un pasillo de evacuación, ella, en el caso de que se vaya, digamos, la energía o que haya un sistema de alarma por una condición específica, ella a partir de un empuje se abre. Las únicas puertas que estamos buscando ahora que no hagan eso son las puertas de Transmilenio para evitar el antivandalismo o los colados que lo llamamos ahora. Y en eso estamos como trabajando en tecnología. Pero por normativa, las puertas no pueden generar ningún tipo de bloqueo para ningún área. O sea, no puede ser así, a menos que el protocolo establecido por la entidad lo pida así. Pero para áreas de evacuación, las puertas automáticas deben cumplir la normativa de evacuación como tal, sea cualquier marca, tiene que cumplirlo. Y adicional, lo que se recomienda es generar o colocarle a la puerta una barrera antipánico para que sea más fácil y que la gente visualice rápidamente cuál es el pasillo de evacuación o el corredor de evacuación. Perdón, Viviana, yo con todo respeto, pero en cuanto a evacuación, yo no recomendaría en el acceso de un hospital puertas giratorias. En mi concepto, pues, con todo respeto, porque yo creo que las puertas giratorias al acceso de un hospital es de lo más incómodo y no sé, no creo que sean funcionales. No sé sí, si... digamos que no, es completamente viable lo que usted me dice. Bueno, digamos que depende de cada protocolo que tenga la entidad. Eso yo creo que va muy amarrado al diseño, dónde y cuándo se puede colocar una puerta giratoria para un hospital, por ejemplo. Pues en una salida o en una zona de emergencias, no. Pero digamos en una zona donde no tenga involucrado ese pasillo de evacuación, pues se podría colocar. Eso ya va como muy encaminado, es como el protocolo mismo de la entidad de cómo es su sistema de evacuación. Pero en hospitales se ha utilizado, sobre todo en consulta externa, donde quieren dar como una fachada así de estatus elegante, sí lo han hecho, sí las han utilizado. Hugo, lo que a veces se utiliza es que al lado de las puertas de evacuación, al lado de las puertas giratorias, se colocan unas puertas de pivote tradicionales para poder abrirlas en caso de evacuación. Entonces se supone que por esa puerta giratoria no sale el flujo de gente, sino sale por las puertas que están junto a esa puerta giratoria. Es importante, sí, los siempre, diseños. siempre Eso una puerta giratoria, siempre una puerta giratoria tiene una puerta auxiliar. ¿Por qué? Porque hay una persona que le da miedo entrar a la puerta giratoria, entonces no va a poder entrar. Entonces, siempre es por normativa, por seguridad del usuario, por confort del usuario, por bienestar del usuario, que haya una puerta auxiliar al ladito. No solo es por el miedo, o sea, las personas que van en silla eso. Por una discapacitados, sí, total. Eso es algo que se tiene que hacer. Aquí tenemos en cuenta varias normas. O sea, una parte es la NSR de la parte de discapacidad, pero la ley 361, que es la de discapacidad, también pesa muchísimo. Y no solamente, o sea, desde la lógica de nosotros como arquitectos, no es el tema de discapacidad, es el tema de entender cómo en el tiempo nos vamos empezando a mover o terminando de mover. Algunos que hemos estado en condiciones de discapacidad, yo tuve cirugía de ambas rodillas, tal vez interiorizamos mejor eso y tenemos clarísimo que la parte de movilidad reducida o de condiciones de discapacidad pesa mucho, no solo en un diseño hospitalario, sino en cualquier tipo de diseño.
Sí, de acuerdo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Germán, de pronto, redondeando un poquito el tema, ya para cerrar, ¿cierto? Pues primero agradecerle a Viviana todo su aporte y toda su exposición, porque además es absolutamente relevante el tema de las puertas. Y el tema de las puertas es relevante porque casi que es el punto más vulnerable que tienen los espacios o ambientes controlados en diferentes partes del hospital. Por supuesto, en el quirófano, que es el más importante, o en la punta de lanza de esos ambientes controlados o salas blancas, pero ya también había dicho Viviana, en farmacias, en laboratorios sobre todo, en centrales de esterilización, son muchísimos puntos, hablábamos también en la charla pasada, que se necesitaban controlar la presión dentro de los espacios y las condiciones de partículas y sobre todo también el tema de la infección y la contaminación, no solo son las partículas como tal y el número de las partículas como tal. Hay unos datos curiosos de la OMS y ellos hablan de que 100 millones de personas cada año requieren una intervención quirúrgica. 100 millones. Y muchísimo porcentaje, alto porcentaje de esas personas, casi llega al 15%, adquieren enfermedades nosocomiales o sufren un efecto adverso en un hospital. Y eso es monstruoso. Eso es monstruoso. Es decir, un efecto adverso es, pues, lógicamente es enfermarse por algo de lo que no fue su patología o por lo que yo ingresé al hospital, ¿cierto? Ingreso al hospital por una cirugía de una apendicitis y salgo con una infección que adquirí en la habitación, en el quirófano, y eso es absolutamente dramático. Es tan dramático que eso se empezó a medir a finales del siglo pasado y en este siglo, en el 2007, la OMS clasificó precisamente lo que era un efecto adverso y reglamentaron qué eran efectos adversos y empezaron a medir en todo el mundo los efectos adversos de cada país. Lo hizo primero Estados Unidos, Australia, después siguió ya el Reino Unido y lo hacían cuando ya podían bajar del 10%, pero mínimo un 10% son efectos adversos y parte de esas enfermedades o esa contaminación se produce precisamente a través de estos espacios, no solo porque exista la infección, sino porque la infección se comparte o no se puede mantener la hermeticidad dentro de las salas blancas. Y por eso es tan importante que el punto de quiebre de un ambiente controlado sea precisamente el vano de la puerta. Por lo general, estos espacios no tienen ventanas. Ya habíamos dicho que no se necesitan ventanas de luz natural en esos espacios controlados, pero puertas siempre habrá, y habrá más de una. Muchas veces esos espacios tienen la puerta de salida de lo sucio y la puerta de entrada, cierto, del paciente y lo limpio. Entonces ya hay dos puertas, o sea, dos puntos vulnerables en un espacio controlado que pueden ser punto de quiebre. Entonces, por eso es tan importante que la tecnología logre ayudar a solucionar ese problema, porque no solo se puede hacer a punta de carpintería como se hacía hace muchos años, ¿no? Cuando usábamos puertas batientes en un quirófano. Ya nos lo explicó Viviana muy bien, porque una puerta batiente no sirve y no garantiza nada. Seguramente hay quirófanos de tipo C o D que hablábamos que no necesitaban determinadas condiciones tan extremas de partículas en el aire o controlar los pascales de presión. Entonces la puerta es menos exigente a un quirófano donde se hacen trasplantes que es ISO 6 y ese ISO 6 o ese 5 no se puede lograr si no es con una puerta hermética o estanca. Es imposible lograrlo con otro tipo de puerta, ¿no? Y la tecnología ha permitido que la norma precisamente pueda hablar sobre eso. Ahora, la norma no dice las puertas tienen que ser así. No, la norma, hay tres normas, la 14644, la 17340, la 10713, que son extraídas de la ISO, que hablan de los espacios controlados y los espacios estancos, y eso deriva en que la puerta debe ser de esas condiciones, ¿no? Seguramente, no sé, ya me corregirá Viviana si hay una norma que hable de puertas exactamente. Pero sí es importante precisamente por eso, porque las puertas nos permiten mantener las presiones, sea positivas o negativas, dentro de un espacio. Nos garantizan que si la puerta es hermética, las presiones se mantienen y se controlen todos estos ambientes, ¿no? Otra cosa que hablaban también ahora
sobre las preinstalaciones, digamos que eso también sí, ya cada vez es más sencillo. Instalar una puerta de estas, pues es como instalar una lámpara cielítica. Antes todo el mundo se preocupaba mucho por la lámpara cielítica y que no se me vaya a descolgar, que no se me vaya a caer, o cómo instalo un resonador magnético, o cómo instalo, ¿cierto? Pero ya todo está hecho con preinstalaciones, plano de preinstalación. Entonces, en obra es muy fácil tener planos de preinstalaciones. Cuando instalamos un panel de UCI o una columna UCI, siempre el proveedor nos va a entregar un plano de preinstalaciones. Y allí está lo eléctrico, aire, lo que se quiera, ¿no? Aire para mecánica, pues para neumático, no solo el aire de asistencia al paciente. Entonces, pues si instalamos una columna UCI, si instalamos una cielítica, pues instalar una puerta no tiene misterio. Pensaría yo, y lo digo un poquito transmitiendo, quiero transmitir tranquilidad y despreocupación por eso, porque una obra bien coordinada, pues una puerta de esta la instala sin ningún problema. Sobre el sentido de las puertas, también que lo tocamos y me gustaría puntualizar un poquito de eso. El sentido de las puertas sí debería ser, o sea, no hay normas. En el mundo no hay normas que le digan para qué lado tienen que abrir la puerta. Y como lo hablábamos en alguna oportunidad, muchas veces prefieren abrir la puerta en contra de la presión para garantizar que la puerta siempre esté cerrada. Nosotros no compartimos eso mucho, lo digo en nuestra oficina y los que comentamos un poco el tema. La puerta debería abrir en el sentido de la presión, ¿cierto? Si la presión es positiva, pues abre hacia afuera. Si la presión es negativa, pues tiene que abrir hacia adentro. En algunos otros países, para entenderlo mejor, dicen la puerta se tiene que mover del espacio más controlado al menos controlado, para entenderlo más rápido, ¿no? Entonces, si tengo una habitación de aislamiento, si adentro tengo un paciente que se está protegiendo, el paciente, por ejemplo, inmunodeprimido, o sea, tiene presión positiva, la puerta debería abrir de ese espacio hacia la esclusa y de la esclusa hacia el corredor. Si es infeccioso, recuerden que estamos protegiendo es al edificio, ¿cierto? Al entorno y no al paciente, porque el paciente está infectado. Entonces, el espacio que es más protegido, ¿cuál es? El de afuera. Entonces, del corredor hacia la esclusa, de la esclusa hacia la habitación del paciente infeccioso, ¿no? Eso sería como la condición, pero lógicamente eso está marcando la condición de una puerta basculante. Y ahí un poquito lo que preguntaba Plutarco al principio, que nos decía, bueno, ¿y qué es mejor, una puerta batiente o una puerta corrediza, cierto? Pues hace 10 años, o 15 o 20, tal vez mejor, pues las puertas batientes, basculantes, tenían mejor condición de estanquidad, cerraban mejor, eran más herméticas que las corredizas. ¿Por qué? Porque las corredizas simplemente se traslapaban. Entonces una ventana corrediza, pues no es acústica. Cuando uno compra un apartamento y le dicen que compró con ventanas corredizas, que la quiere con ventanas corredizas o ventanas basculantes, pues seguramente uno prefiere basculante porque sabe que son más herméticas, las puedo bloquear mucho más fácil, ¿no? Pero a nivel de tecnología como la que nos muestran hoy, pues las puertas corredizas que pensábamos que eran menos estancas se volvieron más estancas. Porque además primero son de parche, se ponen por fuera del espacio controlado, no se ponen por dentro, por lo que decía Viviana, se ponen por fuera, es de parche, y cuando la puerta cierra, hace un efecto de succión, que presiona la puerta contra el marco, y eso la hace más estanca. Ahora, si uno quiere una puerta de esas para un quirófano tipo ISO 6, o para o una UCI tipo ISO 8, pues la puerta cambia, y ya no necesita esa succión que puede producir la misma puerta. Y sobre la repisa, pues la repisa queda en el espacio de afuera, que ya no tiene condiciones de control de partículas, entonces se puede limpiar seguramente rápidamente, fácilmente y en cualquier momento, porque está por fuera del espacio. O sea, nunca hacerlo por dentro, a no ser que lo que decía Viviana, que tocaba, hay que hacerle un montante en drywall para esconder esa repisa de acumulación. Sin embargo, uno mira los detalles de Grubsa y encuentra que esa repisa inclusive la hacen inclinada, no la hacen horizontal, para ayudarse ya a que sea autolimpiante, ¿no? Un poquito autolimpiante. Entonces, por eso también las puertas corredizas hoy por hoy son mucho más estancas y herméticas que cualquier otra. En fin, eso era un poquito para redondear, agradecerle a Viviana y pues esperando la próxima reunión que me van a contar sobre el aislamiento y el tema acústico y insonorización. Muchas gracias, Viviana. No, gracias, Arqui. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Plutarco, despide, por favor. Bueno, Viviana, muchas gracias nuevamente y que siga adelante.
No sé si usted me puede dejar un contacto para llamar o para recomendar. ¿A dónde se llama? Pues directamente conmigo, estoy disponible a ustedes lo que ustedes requieran, pueden contar conmigo, puedo mandar mis datos donde usted me lo diga, Arqui, y de verdad, cuente conmigo para cualquier requerimiento específico. Bueno, Viviana, muchas gracias y mucha suerte en su empresa y en sus conocimientos, porque es una ingeniera hospitalaria, ya registrada. Ya está registrada. Muchas gracias. Declarada. Oh, vale. Más es que con ustedes, mejor dicho, de verdad, muchísimas gracias con toda la especialización que me dan y todo el conocimiento. Yo saco pecho, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, vale. Gracias. Vamos aprovechando de 8 días. Les recuerdo que a las 5 de la tarde comenzamos el próximo 26 de octubre. Feliz noche para todos. Por ahí está Narda Carolina, por ahí me puede oír. Sí, señor, arquitecto Plutarco. No, bien, pues muy maravillada de escucharlos, lamentando mucho no haber podido ingresar a las primeras reuniones de las que ustedes nos han invitado, sino que, pues como ustedes saben, el tema de salud el tema pandemia nos ha tenido un poco afectados, entonces se nos han cruzado las reuniones, pero de verdad que muchísimas gracias. Bueno, me gustaría ponerme más adelante en contacto con la doctora Viviana, con la ingeniera Viviana, sobre todo para el tema de esterilización. Sé que lo trataron la sesión pasada, pero con muchísimo gusto, a disposición para usted. Muchos recuerdos a Daniel. Estaba tratando de contactarse, pero él esta vez me hizo el favor de meterse a la otra reunión para yo poder estar acá en esta. Bueno, saludos. La idea es que sí va a estar acá, sí, señor. Y la doctora gusto. María Clara, ¿cómo le va? Está con el teléfono María Clara Raigosa. María Clara, ahí está. Arquitecto, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Que me encanta verla por estos lados. Muy interesantes los temas. Sí, cuando usted quiera dictar una charla, acuérdese que tiene este espacio para que lo aproveche. Ya creo que gracias. Con Fernando Abello ya hemos hablado de eso. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes las de la doctora, muy interesantes. Ya le hicimos extensiva la invitación para que nos hable de neuroarquitectura. Un tema muy apasionante también ese, que aporta desde otro aspecto para el confort del paciente. Sí. Y el arquitecto... Muchas gracias, muy interesante. Todo nos ha aportado bastante todas estas conferencias. El arquitecto, el Saurdia ya salió, ya se fue. El hijo de Paco. Sí, creo Germán ya se fue. Estaba Germán, creo que se llama. Germán ya salió. Pero, que todos bienvenidos y que vuelvan y que repitan y que nos informen sobre los temas que tengan. Bueno, Plutarco, feliz noche. Muchísimas gracias entonces por la oportunidad y de verdad agradecida.